Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Nos volvemos a encontrar para tener un nuevo encuentro, el que va a ser ya nuestro encuentro número 8. Vamos a hablar de los sacramentos de curación, reconciliación y unción de los enfermos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, porque has previsto curar la debilidad humana con los sacramentos de curación, el alma con la reconciliación y nuestro cuerpo que es débil, ¿sí?, con la unción de los enfermos. Vamos a empezar con una pequeña canción. Largos caminos, hoy vuelvo a la casa, cargado de sombras, la muerte en el alma. Señor, tu ternura me da nueva vida, si borras mis culpas, si tú las olvidas. Amor he olvidado por sendas lejanas, dejé en cada ruta jirones de gracia. Señor, tu ternura me da nueva vida, si borras mis culpas, si tú las olvidas. No ocultes tu rostro, que es luz que ilumina, Sebastián y canto del alma sonrisa. Señor, tu ternura me da nueva vida, si borras mis culpas, si tú las olvidas. Muy bien, empezamos partiendo de la vida, como en cada encuentro. A veces en nuestra vida nos equivocamos. Y es bueno pedir perdón cuando nos equivocamos, es bueno reconocerlo, aunque a veces nos cuesta. No solamente pedir perdón, sino también otorgarlo. Muchas veces nos cuesta perdonar a otros, ¿sí? Lo mismo nos pasa con Dios. Dios es persona, ¿sí? Y a veces también lo ofendemos. Lo ofendemos con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, ¿sí?, con nuestras obras. Y también aquellas veces que pudiendo hacer el bien no lo hacemos, ¿sí? Esto es lo que se llama omisión. A diferencia de las personas, y como se ha cansado de decir el Papa Francisco en varias oportunidades, Dios nunca se cansa de perdonarnos. Siempre que le pedimos perdón de corazón, Dios nos perdona, pues su misericordia es infinita. Cuando pecamos, nuestra alma se enferma, se va marchitando, de a poco, de a poco, de a poco, ¿sí? Y Jesús ha previsto para esto el sacramento de la reconciliación, que es la medicina del alma. Dios, en su infinita misericordia, nos ha regalado dos sacramentos para curarnos. Uno para curar el alma, que es la reconciliación, y otro para curar el cuerpo, que es la unción de los enfermos, que también produce efectos espirituales, ¿sí? Pero el fin de la unción de los enfermos es fortalecernos en la vejez o en la enfermedad. Vamos a, como yo les había dicho, en estos encuentros de los sacramentos, vamos a ir desarrollando materia, forma, ministro, efectos y sujeto, ¿sí? Con respecto a la penitencia, la materia son los actos del penitente, que son tres. La contrición, que es el dolor de los pecados, la confesión, que es decir los pecados al sacerdote, y la satisfacción o cumplimiento de la penitencia. La forma, ¿sí? Luego de confesar los pecados, el sacerdote nos va a absolver mientras nosotros rezamos una oración llamada el pésame, ¿sí? ¿Cuál es la forma? ¿Sí? ¿Qué dice el sacerdote? Nos va a imponer la mano y nos va a decir: Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Esa es la fórmula de absolución.
¿Quiénes son los ministros? ¿Quiénes lo administran estos sacramentos? El obispo y los presbíteros, los sacerdotes. ¿Cuáles son los efectos que produce el sacramento de la reconciliación o penitencia? Perdona los pecados, devuelve o aumenta la gracia, porque a veces uno puede confesar pecados veniales, da fuerza para no pecar más y reconcilia con la iglesia, pero no con la iglesia como institución, sino con la iglesia como comunidad de todos los bautizados, porque todos somos iglesia, y el pecado rompe 3 relaciones: la relación con Dios, la relación con nuestros hermanos y la relación con nosotros mismos, porque el pecado también nos daña a nosotros mismos. ¿Quiénes son los sujetos? ¿Quién los recibe? ¿Sí? Lo recibe todo fiel cristiano que tenga uso de razón y que tenga conciencia de haber pecado gravemente y quiera arrepentirse, se arrepienta de ese pecado. La necesidad de recibirlo es necesario para la salvación, porque después del bautismo, en el encuentro pasado vimos que el bautismo perdonaba el pecado original y todos los pecados cometidos hasta ese momento. Perfecto. Después en la vida seguimos pecando. Somos seres que somos perfectibles. ¿Sí? Estamos llamados a ser perfectos como Dios. Bien. Pero mientras tanto, bueno, vamos metiendo la pata de vez en cuando. ¿Sí? Entonces, todo aquel que tenga pecado mortal necesita este sacramento para la salvación. Para los demás pecados, para los pecados veniales, es muy conveniente. Con respecto a la unción de los enfermos, la materia que se utiliza es el óleo de los enfermos, que es un óleo bendecido el Jueves Santo por el obispo. Pero si no hay óleo de los enfermos, el sacerdote puede bendecir cualquier óleo de origen vegetal, ¿sí? Para realizar la unción, ¿sí? Que se unge la frente y las manos de la persona. Y se dice la siguiente oración. Primero se le van a imponer las manos al enfermo, esto lo puede hacer, y ahí vamos al ministro, el obispo o el presbítero, y mientras le unge la cabeza le va a decir: por esta santa unción y su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Amén. Y mientras unge las manos va a decir: para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Amén. ¿Cuáles son los efectos de la unción de los enfermos? Son 4. Aumenta la gracia, porque la persona tiene que estar en estado de gracia para poder recibir este sacramento, siempre y cuando esté consciente, ya lo vamos a ver más adelante. Si es necesario, borra los pecados y sus reliquias, porque la persona puede estar inconsciente, pero haber manifestado que quería recibir el sacramento, entonces se le puede administrar. Entonces, en ese caso, borra sus pecados y las reliquias de ese pecado, da fuerza para sobrellevar la enfermedad y devuelve la salud al cuerpo si conviene para la salvación. ¿Sí? Si esa persona es conveniente que se salve, ¿sí? Que se vuelva a tener salud, para salvarse, la va a tener. Si no, bueno, va a ir al encuentro con Dios, pero fortalecido por la gracia. ¿Quiénes lo reciben? Lo recibe el fiel cristiano llegado al uso de razón, hay que tener capacidad de pensar, de razonar, ¿sí? Que está en peligro de muerte, por 2 cosas, por enfermedad o por vejez. Por enfermedad para mayores de 60 o 65 años, ¿sí? Por vejez, y por enfermedad para cualquier enfermedad que nos pudiera poner en peligro de muerte. ¿Sí? No hace falta tener esa edad para recibir el sacramento, lo puede recibir cualquier persona, ¿bien? Pero que evidentemente esté en peligro de muerte. ¿Sí? No hay necesidad de recibirlo, ¿sí? No es necesario recibirlo, pero es muy conveniente. Claro, debe procurar que se reciba mientras el enfermo esté consciente. Pero, si está inconsciente, consta que tenía deseos de recibirlo, ¿sí? Entonces se le puede administrar estando inconsciente. Vamos a iluminar con la palabra de Dios y vamos a ver un pasaje del Evangelio de San Juan, donde Jesús resucitado se aparece a sus discípulos y les da el poder de perdonar los pecados, que es lo que hacen los sacerdotes y los obispos, y un pasaje muy cortito de una lectura, ¿sí?, de la carta de Santiago. Bien, donde Santiago, que era uno de los primeros apóstoles, ¿sí?, uno de los primeros discípulos, le comenta en su carta a los cristianos qué deben hacer si alguien se enferma. ¿Sí? Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al decirles esto es San Juan capítulo 20, versículos 22 al 23. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban al Espíritu Santo.
Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lectura de la carta de Santiago. Vamos a leer capítulo 5, versículos 14 y 15. Si alguno de ustedes está enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia. Presbítero en griego quiere decir a los ancianos. Y después se asocia a uno de los grados del orden sacerdotal, que lo veremos en el encuentro que viene. Para que oren por él, lo unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración que nace de la fe salvará al enfermo. El Señor lo aliviará y si tuviera pecados, le serán perdonados. ¿Sí? Ahí tenemos palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tenemos como los primeros cristianos, ¿sí?, ya tenían el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Sí? No es un invento de la iglesia, sino que es una cuestión que viene de los primeros siglos del cristianismo. Para esta semana, ¿sí?, te propongo un compromiso, que es que te puedas plantear la idea de volver al sacramento de la reconciliación. ¿Y para qué? Para subsanar tu relación con Dios y también para poder comulgar el próximo domingo en la misa. ¿Qué nos dice el catecismo? El perdón de los pecados cometidos después del bautismo es concedido por el sacramento de la reconciliación. Quien peca lesiona el honor de Dios y su amor, pero también su propia dignidad de hombre, llamado a ser hijo de Dios y un bien espiritual para la iglesia, ¿sí?, de la que cada cristiano debe ser como una piedra viva. A los ojos de la fe no hay ningún mal más grande que el pecado. ¿Sí? Volver a la comunión con Dios, después de haberla perdido por el pecado, es un movimiento que nace de la gracia de Dios, rico en misericordia y deseoso de que todos los hombres se salven. ¿Sí? Es preciso pedir este don para uno y para los demás. Uno no se arrepiente de los pecados simplemente porque uno sea muy bueno, porque si uno fuera muy bueno no pecaría, sino que el movimiento, ¿sí?, de volver a Dios es suscitado en el corazón del hombre por el mismo Dios. Por eso debemos pedírselo. ¿Sí? Este movimiento de retorno se llama conversión o arrepentimiento. ¿Sí? Conversión o arrepentimiento. Implica un dolor por los pecados cometidos, por darnos cuenta de por ahí lo bueno que es Dios con nosotros, siempre, porque Dios es bueno. ¿Sí? Ver esa bondad de Dios en nuestra vida y decir, miércoles, che, así te estoy pagando. ¿Sí? El sacramento de la reconciliación está constituido por 3 actos realizados por el penitente y la absolución del sacerdote. Los actos son el arrepentimiento, la confesión y el propósito de realizar la penitencia que nos imponga el sacerdote. Este arrepentimiento puede ser perfecto o imperfecto. Perfecto cuando nace del dolor que se siente por los pecados cometidos e imperfecto cuando nace por otro motivo. Por ejemplo, tenemos miedo de irnos al infierno, ¿sí? Ahí sería un dolor por los pecados, ¿sí?, que nace de un arrepentimiento que sería imperfecto, pero es igualmente válido, ¿sí?, porque uno se está arrepintiendo de haber pecado. El que quiere obtener la reconciliación con Dios y con la iglesia debe confesar al sacerdote todos los pecados graves, ¿sí?, de aquellos que se acuerda después de realizar lo que se llama examen de conciencia, que es ver qué son aquellas cosas que nuestra conciencia por ahí nos reprocha que no hemos hecho muy bien. ¿Sí? Y también es conveniente confesar los veniales. La tercera parte de este sacramento es que el confesor o el sacerdote nos impone una penitencia, ¿sí?, con el fin de reparar el daño causado. Generalmente suele ser una oración o una acción, una obra de misericordia para reparar aquel daño que hemos causado. Solamente los sacerdotes y los obispos pueden, ¿sí?, absolvernos. La confesión individual, porque hay varias formas de celebrar este sacramento, la más habitual es la confesión individual, el penitente con el sacerdote, con el confesor, ¿sí?, e íntegra de los pecados, seguida de la absolución, es la única forma, el único medio ordinario, dice el catecismo, para la reconciliación con Dios y con la iglesia. Mediante las indulgencias, que son las indulgencias, son los tesoros de la gracia. Durante la vida de la Virgen, durante la vida de Cristo, durante la vida de los santos, ellos vivieron de tal manera su vida, con tanta santidad,
que ellos dejaron un tesoro de gracias con su vida que administra la iglesia. Esas gracias son las indulgencias y se pueden aplicar y las podemos ganar nosotros para remediar aquellas veces que no hemos vivido tan bien nuestra vida. ¿Sí? Entonces, mediante las indulgencias, los fieles pueden alcanzar para sí y también para las almas del purgatorio, ¿sí?, la remisión de las penas temporales consecuencias del pecado. El pecado tiene dos penas, una pena eterna y una pena temporal. La pena eterna es aquella que se borra con la reconciliación. ¿Sí? Todos tus pecados, cuando vos te confiesas, quedas liberado de la pena eterna. ¿Sí? Dios te libera de la deuda, pero quedas en el historial de deudores. Esa es la pena temporal. Para borrarte de la pena temporal, tenés que pasar un tiempo en el purgatorio. Con las indulgencias, vos te ahorrás ese paso por el purgatorio, porque se borra la pena temporal del pecado. ¿Sí? Mediante el sacramento de los... ahora pasamos al sacramento de la unción, a ver qué nos dice el catecismo del sacramento de la unción de los enfermos. El sacramento de la unción de los enfermos tiene por finalidad conferir una gracia especial al cristiano que experimenta dificultades inherentes a su estado de enfermedad o a su vejez. Por ahí hay un viejito, una viejita que está media pachucha, qué sé yo, ¿puede recibir el sacramento? Por supuesto que lo puede recibir. ¿Sí? El tiempo oportuno para recibir la Santa Unción llega ciertamente cuando el fiel, ¿sí?, comienza a encontrarse en peligro de muerte, por enfermedad o por vejez. Cada vez que un cristiano cae gravemente enfermo puede recibir la Santa Unción, y también cuando después de haberla recibido la enfermedad se agrava. O sea, se puede repetir este sacramento, no es un sacramento único, ¿sí?, o de una sola vez en la vida. Te enfermaste, recibiste la unción, te curaste, saliste adelante, a los años caíste enfermo de vuelta, una enfermedad grave, por eso tiene que poner en peligro la vida. Una gripe no sería causa suficiente para la unción de los enfermos, a menos que tengas una complicación que haga que sí, que te puedes llegar a morir por una gripe. Si no, no pasa nada. Un resfrío, no. ¿Sí? O inclusive podés estar enfermo, recibir la unción, puede agravarse tu situación y volver a recibirla. ¿Sí? Solamente los sacerdotes, ¿sí?, presbíteros u obispos pueden administrar este sacramento. ¿Sí? Para conferirlo, para administrarlo, emplean el óleo bendecido por el obispo. ¿Sí? Y en caso de ser necesario, una extrema necesidad, que el sacerdote se olvidó los óleos, no tiene tiempo de volver a la parroquia a buscarlo porque la persona puede morir, puede consagrar cualquier aceite vegetal. ¿Sí? Lo esencial de la celebración de este sacramento consiste en la unción de la frente y de las manos. Eso es en nuestro rito, ¿sí?, el rito romano, que es el que celebramos nosotros. En los ritos orientales se ungen también los pies, se unge todo el cuerpo. ¿Sí? Luego de esta unción, ¿sí?, hay una oración litúrgica del sacerdote celebrante que pide, ¿sí?, la gracia de este sacramento, le pide a Dios que esa persona se cure. Bien. Eso es un poquito lo que vamos a ver ahora. Yo te invito a que cualquier duda que tengas la dejes en los comentarios y que, podamos compartirla y crecer juntos en la fe. Nos vemos la semana que viene para los sacramentos de misión. Nos despedimos rezándole a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas una linda semana.